Bienvenidos una semana más a Valladolid, 20 años en imágenes. Les vamos a acompañar durante la próxima media hora repasando las cositas que han pasado por esta televisión en los últimos 20 años. Nos vamos a centrar para comenzar en el año 1998. Entre otras cosas, se celebraba el cuarto centenario de la muerte del rey Felipe II, un rey muy vinculado con nuestra ciudad, con Valladolid y también con nuestra provincia, y del que le hemos hablado en muchísimas ocasiones en esta televisión. Vamos a verlo. Comenzamos hoy fijándonos en el año 1998, que fue declarado Año Internacional del Océano por la Organización de las Naciones Unidas. Se celebraba entonces el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en 1998 se cumplía también el cuarto centenario de la muerte del rey Felipe II, muy vinculado a Valladolid, y cuya figura se coló en aquel año en muchas ocasiones en la pequeña pantalla a través de nuestra cadena. Pero no solo entonces les hablábamos de este monarca, cuya interesante vida ocupaba muchos minutos de televisión. En Enigmas y Misterios, de la mano de Nacho Ares, recordaban su legado allá por 2001. Felipe II, sin lugar a dudas, es una de las figuras más emblemáticas y más características de la historia de España. Además de todas sus batallas ganadas y toda su política exterior, hay una serie de detalles dentro de su vida que le han marcado indudablemente como una de las personas, como decía antes, más curiosas de la historia de España. Ningún historiador pone en duda que bajo el cetro del rey Felipe II se agrupó la unidad territorial más extensa de la Edad Moderna y una de las más grandes de toda la historia del hombre. Bajo su mando se encontraban la corona española, las dos coronas de Castilla y Aragón, Navarra, el Rosellón, el Franco Condado, los Países Bajos, Sicilia, Cerdeña, el Milanesado, Nápoles, diversas plazas norteafricanas como Orán y Túnez, Portugal y su imperio extendido por todo África y Asia, y por supuesto toda la América descubierta y Filipinas. Rey insólito en donde los haya, debido a sus extraños gustos esotéricos y mágicos, incluso el propio nacimiento de Felipe II, según algunos investigadores, está sumido en el misterio. ¿Dónde, cómo y cuándo nació nuestro rey más universal? Es todavía hoy una de las asignaturas pendientes de la historia de este misterioso monarca español, que tuvo el mundo a sus pies en pleno siglo XVI. En todos los libros de historia podemos leer que nació en Valladolid el 21 de mayo de 1527. Pero un curioso documento conservado en la iglesia parroquial del pueblecito salmantino de Villoruela, fechado el día 22 de mayo de ese mismo año, da a entender que el hijo primogénito de Carlos V y su esposa Isabel de Portugal nació en realidad en aquella localidad charra. Es posible que nos encontremos ante un simple error de fechas o que efectivamente Felipe II no llegara a nacer nunca en Valladolid. En cualquier caso, este enigma histórico es una sombra más a las que podemos sumar al extraño reinado de este monarca. Cambiamos de programa y volvemos al año 1998. Hablamos ahora de Mesa Reservada, un espacio de entrevistas que surgía de la unión de la prensa, la radio y la televisión, y por el que pasaron importantes personajes para someterse a las preguntas no solo de los periodistas, sino también de los alumnos de periodismo de la ciudad de Valladolid. En aquel programa también se habló de Felipe II, en este caso con el historiador Luis Ribot. Señoras y señores, buenas noches. Saludos desde el restaurante La Miranda en el Hotel Trip Sofía de Valladolid. En Mesa Reservada estamos especialmente felices y encantados por la respuesta que ustedes, los lectores del Mundo, los oyentes de Onda Cero Radio y los telespectadores del Canal 29 de Televisión han dado a este programa multimedia que pretende acercarles temas y personajes de altura. Luis Ribot acudía a Mesa Reservada en calidad de comisario de la exposición sobre Felipe II que llevó por título Las tierras y los hombres del rey y que se celebró en Valladolid entre octubre de 1998 y enero de 1999. 80.000 visitantes pasaron por aquella muestra que, según explicó Ribot en el programa, fue la primera que se celebró en Valladolid, organizada por una sociedad estatal, ya que habitualmente se realizan en Madrid, pero que se trajo a la capital vallisoletana por haber sido la cuna
una de Felipe II, y que contó además con unas piezas de excepción que le otorgaron carácter internacional. De todas estas piezas, ¿cuál es la que usted más valoraría? Pues escoger una pieza es muy difícil. Yo empiezo a pensar en piezas y me sale una retahíla. Creo que son importantísimos los dibujos de Vingaerde, de las ciudades de Valladolid, Salamanca y Alcalá de Henares. Creo que es importantísimo el grabado de la Biblioteca Lippelheide de Berlín, del auto de fe de Valladolid de 1559. Creo que son muy importantes las armaduras que vienen de Viena, de Don Juan de Austria, del Duque de Alba, de Manuel Filiberto de Saboya, de Alejandro Farnesio. Creo que son muy importantes los tapices, que son muy importantes cuadros que no se han visto nunca en España, como es la vista de Lisboa, de la iglesia de San Luis de los Franceses de Lisboa. Creo que, en fin, hay un conjunto de piezas de tal calidad y tan difíciles de ver, que nunca más probablemente podrán verse en Valladolid, desde luego todas ellas reunidas jamás, que la oportunidad merece la pena. Una de las secciones de mesa reservada se llamaba El Tercero en Discordia, abierta a la participación de los alumnos de la Escuela de Periodismo y Comunicación Social de Valladolid que acudían como público. Esto es lo que preguntaba uno de ellos. Sabemos que Felipe II en 1561 traslada la corte de Valladolid a Madrid. Entonces, ¿qué problemas pudo encontrar el monarca aquí en nuestra ciudad para hacer ese traslado? Ese es uno de los problemas, pero seguramente es un problema también de ubicación. Madrid está en el centro de la península. Está el tirón del sur. Hay que pensar que se está desarrollando todo el comercio con América. Sevilla queda mucho más cerca de Madrid que de Valladolid. Madrid está más cerca también de los puertos del Levante, donde había una actividad notable. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Valencia, que era la principal ciudad portuaria en el Levante en este momento. Es un problema de clima, es un problema de ubicación, es un problema de comodidad, de agrado de la vida, que es más fácil al sur del sistema central que no al norte. Hay toda una serie de circunstancias, pero yo creo que el criterio de la centralidad de Madrid es un criterio bastante importante. En 1998 se celebraba la edición número 43 de Seminci, aquel año en el que la Espiga de Oro recaía en la película My Name is Joe, Mi nombre es Joe, firmada por Ken Loach. Uno de los ciclos se dedicó al productor y guionista José Luis Dibildos, que acudía al programa Mesa Reservada junto a su mujer, Laura Valenzuela. En este programa hemos querido echar una mirada retrospectiva a la historia del cine español, y la Semana Internacional de Cine, el famoso Festival de Valladolid, nos ha permitido tener en nuestros estudios a dos personajes que forman parte justamente de esa historia del cine español, Laura Valenzuela y José Luis Dibildo. Gracias a su paso por Seminci pudimos disfrutar de la entrevista a este productor de, entre otros títulos inolvidables, La colmena o El tulipán negro, y de Laura Valenzuela, rostro imprescindible de la primera televisión española y de numerosas películas. Esto puede ser importante. Señor Dibildos, la Semana de Cine de Valladolid le ha dedicado a usted un ciclo como guionista y productor en el que se han proyectado nada menos que 20 títulos de su filmografía, 20 películas significativas, además de editar un libro sobre su obra. Quizá haya sido este el mejor homenaje que ha recibido su figura y su trayectoria cinematográfica. No es el mejor, es el único. Estoy todavía asombrado, estoy. Señora Valenzuela, los archivos biográficos de la agencia Europa Press dicen que Laura Valenzuela... ¿Qué dicen? ¿Lo puedo decir? Siempre, que son... No. ¿Qué va? No iba por ahí. Ah, bueno, menos mal. No, le iba a decir que figura Laura Valenzuela como el nombre artístico de Rocío Espinosa, un nombre precioso a mi entender. Y me gustaría saber si me puede contar a qué se debió el cambio. Sí, es muy fácil. Yo me llamo Rocío Laura. Y cuando nací, mi abuela se llamaba Laura, mi madre se llama Laura. Y dijeron, ya basta con Laura. Así como soy sevillana, pues me pusieron Rocío. Pero es mi segundo nombre y mi cuarto apellido, o sea, son todos míos. Laura, ¿cree usted que el cine que usted hizo explotó todo su talento como intérprete o cree que quedó algo por hacer? Hombre, en el caso de que yo tuviese talento, que no creo, no lo creo así, lo único que hice fue, creo eso sí, cumplir con aquellos personajes que me dieron. Sobre todo porque José Luis tuvo confianza en mí, tuvo fe en mí y me contrató para una serie de películas.
muy barato, por supuesto. O sea, que es que no era muy cara, ¿verdad que no? Que no era muy cara, no era. Pero yo aclaro que después sí firmó otro contrato mucho más caro que aquello. O sea, le ha salido mucho más caro el contrato matrimonial que en las películas. La mar está fresquibilis, fresquibilis, fresquibilis y da mucho gustibilis, gustibilis nadar. Si se sabe el truquibili, 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 el truco tan sencillo de flotar. A José Luis Dibildos yo quería preguntarle, bueno, a mí al leer su biografía he visto que usted, su padre era de Burgos, sí. Su madre de Peñafiel. De Peñafiel. Y su abuelo fue médico en Peñafiel. Sí, sí, sí. Es decir, que en el fondo está recogiendo ahora un homenaje que por todo lo que he leído también y lo que le he oído a usted, le ha hecho mucha ilusión porque no se lo esperaba. En el fondo se está reencontrando con esa vieja familia. Sí, además aquí tengo unos primos hermanos que tienen 6 hijos, los hijos casados, tienen 18 nietos y les he conocido el otro día, muchos de los nietos. Y, no sé, para mí Valladolid, claro, es una ciudad entrañable, es mi cuna, vamos, a través de mi madre. Y yo nací en Madrid, pero me siento castellano viejo. En Mesa Reservada, los periodistas a veces también pasaban a ser entrevistados. Fue el caso de Alfonso Rojo, quien tras sus inicios profesionales como fotógrafo en 1976 en Diario 16, pasó después a ejercer de reportero de guerra e incluso a formar parte del equipo fundador de El Mundo. En Canal 29 le veíamos en aquel 1998 presentando su libro Instinto Animal. Y de todas esas 1000 guerras donde has estado, ¿cuál ha sido la que más te ha impactado? ¿O dónde lo has pasado peor? No, peor no. Lo que más me ha impactado, lo que más ha modificado mi forma de pensar, mi valoración del ser humano, mi idea de Dios, de la divina providencia, todo. Lo que es todo el conjunto de mi pensamiento ha sido Yugoslavia. Yo, como toda mi generación, pues fui... porque era muy joven, era un poco rojillo en la universidad, me manifesté mucho, era antimilitarista, entendí que la mili era una pérdida absoluta de tiempo, que la guerra era imposible en Europa, que las salvajadas solo ocurrían entre negros de labios muy gordos y del África profunda, o entre asiáticos con ojos rasgados y de aspecto fumanchú, y de repente en el 90, 91, 92 descubrí, como mucha otra gente, que blancos como nosotros, altos más que nosotros, jugadores de baloncesto mejores que nosotros, tenistas tan buenos como los nuestros, premios Nobel de literatura tan buenos como Cela, Ivo Andrić, me estoy refiriendo a los yugoslavos, en el centro de Europa eran capaces de abrir en canal a las embarazadas, torturar, crear campos de concentración, arrancar los dientes con un alicate, sacar ojos con una cuchara, limpiar étnicamente una provincia. Entonces, esa es para mí la guerra más impactante de todas las guerras que yo he cubierto, la que más me ha cambiado, la que me ha hecho pensar que Dios existe pero no se preocupa de nosotros en el día a día, y la que me ha convencido de que el ser humano no es bueno, de que el ser humano es malo por naturaleza, o que si no se domina tiende a la maldad. Es decir, lo de Hobbes, el hombre es el lobo para el hombre. El hombre es un lobo para el hombre y una hiena para las mujeres y los niños. Por eso he escrito esta novela. Interesantísimos algunos de los testimonios que hemos rescatado de Mesa Reservada, pero hemos seguido buceando en nuestro archivo y en cintas como esta nos hemos encontrado, por ejemplo, programas de deporte como Paso al Deporte y una entrevista muy emotiva que hemos querido recuperar para todos ustedes con Lalo García. Los aficionados al deporte, tanto a verlo como a practicarlo, han podido encontrar siempre en nuestra cadena espacios que han abordado todo tipo de disciplinas desde los más diversos puntos de vista. Paso al Deporte en el año 2000 recorría la historia de cada modalidad deportiva, nos hablaba de las características físicas y técnicas y nos invitaba a la charla con algunos de los mejores deportistas de la tierra. Nos quedamos hoy con su espacio dedicado al baloncesto. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Paso al Deporte, vuestra cita semanal con distintas modalidades deportivas y la vida saludable que éstas nos proporcionan. Desde una doble vertiente, la técnica y la médica. Vuestro espacio deportivo en el que hoy vamos a profundizar en una de las disciplinas mayoritarias en nuestro país. Nos referimos al baloncesto, ese deporte de sala que inventó un canadiense unos años antes de que el siglo XX viera la luz y que más de 100 años después se ha extendido por todo el mundo, aunque con niveles de juego evidentemente muy distintos. Pero como ya es habitual, nosotros empezaremos repasando los orígenes del deporte de la canasta aquí, en nuestra comunidad.
Si al profesor canadiense de educación física James Naismith le cabe el honor de haber inventado el baloncesto en 1891, en España le debemos su introducción al escolapio soriano Eusebio Millán, que lo trajo de Cuba en 1921. Y los primeros partidos se jugarán en la comarca catalana del Maresme, donde el padre Millán impartía sus clases. Jugaban 7 contra 7 y las canastas se colocaban encima de las porterías de fútbol. La devastadora guerra civil impone un obligado paréntesis tras el que el básquet comienza a brotar con fuerza en Valladolid y León, como ya ocurre con otros deportes. En esos primeros pasos tendrán gran importancia hombres como Raimundo Arribas o Benito Sanz de la Rica, y son los colegios de religiosos y las organizaciones dependientes del Estado, como el Frente de Juventudes, el SEU o la sección femenina, los que controlan la práctica del baloncesto en Castilla y León hasta finales de los 50. Se creaban equipos a nivel de, lógicamente, de colegios, el Colegio Lourdes, el Colegio San José. Maristas no tenía fuerza deportiva en este aspecto, y el resto eran pues sociedades, pues asociaciones de empresas como la Renfe, la JOZ, luego colegios universitarios de muchachos que venían a estudiar a Valladolid, y pues era el Reyes Católicos, no recuerdo alguno más, y algún equipo que montaba pues Endasa o alguna empresa. Era el baloncesto puro y simple, es como funcionábamos. Entonces jugábamos pues un poco el TPA que decíamos antes, tira para adelante, ¿no? Era sin entrenadores, sin medios, y los jugadores éramos todo fuerza, todo maña, picardía, era un poco esto. Y sobre todo yo creo que hoy, pensando en aquello, era el jugar juntos mucho tiempo. El baloncesto es un deporte en el que sus practicantes deben reunir numerosas aptitudes para jugar a un alto nivel. Técnica, altura, potencia, velocidad, corpulencia y una buena muñeca para anotar. En Paso al Deporte nos detallaban hasta la indumentaria necesaria para cada disciplina. Vean cómo nos lo explicaban. La indumentaria que lleva un jugador de baloncesto para la práctica de este deporte. Como veis, es muy sencillo. Se compone de una camiseta de tirantes para dejar amplitud de movimientos en el brazo, ya que el brazo es el principal ejecutor de los movimientos. La camiseta debe ser amplia también, que no apriete, para que el cuerpo pueda estar libre y no sienta presiones ni demás. Un pantalón corto, también lo más cómodo y lo más ancho posible, y después las botas o zapatillas y los calcetines. Se compone sobre todo de que el cuerpo esté lo más liberado posible y se pueda jugar con total libertad de movimientos, sin opresiones, con todos los músculos que puedan ejercitar su función, y la jugadora pueda desarrollar sus posibilidades físicas al 100%. Las características del balón, de la cancha o de la función de cada jugador tampoco faltaban en las detalladas explicaciones. Y por supuesto, como decíamos al principio, siempre contaban con un invitado especial en cada programa. Queremos rescatar hoy la entrevista de Paso al Deporte con el jugador más emblemático de Valladolid, el 5 eterno, Lalo García. Desde muy pequeño respiró el baloncesto, porque en casa de Lalo García, el capitán del Fórum Valladolid, el deporte de la canasta era y es el gran protagonista. Con solo 17 años ya debutó en la Liga CB, y su gran trayectoria hasta hoy le ha convertido sin duda en el hombre récord de su club. Es el jugador en activo con más minutos en cancha, mayor número de partidos disputados, máximo anotador, más asistencias efectuadas y más balones recuperados. Además, ha sido internacional junior, sub-23 y absoluto con España. Ante su 12ª temporada como profesional, Lalo García intentará esquivar las temidas lesiones para recuperar el nivel de juego que le han convertido en uno de los mejores escoltas de la historia del baloncesto español. Estamos aquí ya en el Polideportivo Pisuerga de Valladolid y junto a Gonzalo García Tellez, más conocido en el mundo del baloncesto español como Lalo García. Y para empezar, en cuanto a tus inicios, todos ya sabemos un poquito que fueron porque tenías una gran cercanía y una gran proximidad al mundo del baloncesto, ¿no? Pues sí, la verdad es que mi padre fue jugador. En aquella época evidentemente no había profesionalismo y fue entrenador de lo que era el Fórum. En aquella época se llamaba el Castilla Gamo. Y entonces en mi casa, cuando yo era pequeñito, siempre había trofeos, balones de baloncesto, camisetas de tirantes. Y entonces cuando en el colegio de La Salle pasaron a ver a qué me quería apuntar, pues no dudé en apuntarme al baloncesto. ¿Cuándo llega el momento en el que te das cuenta de que puedes ser profesional y en definitiva vivir del baloncesto? Bueno, la verdad es que no hubo un momento, digamos, determinado en el cual me he dado cuenta, ¿no? Fui paso a paso, me hicieron debutar en Primera División con 17 años, Pepe Lasso, fue un año muy duro, que jugamos un periodo de descenso además,
Y en esto del deporte, aparte de tener unas mínimas condiciones, hay que tener suerte. Entonces yo tuve la suerte de pillar ese año un entrenador que me dio minutos y bueno, pues de meterme en lo que es la rueda del mundillo, ¿no? Entonces, ya con 17, 18 años, pues era un sueño, y con quizás ya cuando pasaron 3 o 4 temporadas, con 20, cuando ya firmé mi primer contrato profesional, pues dije que gran suerte, ¿no? Poder ser profesional en el equipo de tu ciudad. Ahora, con el paso del tiempo, ¿ves muy distinto el baloncesto aquí en España cuando tú debutaste en esa temporada 88-89 al que hay ahora? En el que vamos a empezar 2000-2001, por ejemplo. Sí, yo creo que ahora mismo el baloncesto es mucho más físico, la gente es más grande, más preparada físicamente. Antes había quizás más clase, por así decirlo. No es que ahora no la haya, pero eran jugadores como más de seda, ¿no? Por así decirlo. Y había menos contacto. Yo creo que se jugaba con 2 americanos, ahora ya se juega con 2 americanos el año pasado, pero hasta hace muy poquito hemos estado con 3 extranjeros en cancha. Entonces, bueno, pues se supeditaba simplemente a tener 2 pivos interiores, los 2 americanos grandotes, y bueno, pues hasta hace muy poco hemos tenido aquí bases americanos, escoltas, y sí que ha cambiado bastante el baloncesto. En cuanto al momento del baloncesto de alto nivel aquí en Castilla y León, podemos hablar de que no estamos ahora mismo en la mejor situación, ya que el año pasado el Club Baloncesto León ha descendido. ¿Cómo juzgarías tú ahora mismo el momento de nuestro baloncesto? Siempre es malo para la comunidad que un equipo descienda, ¿no? En este caso el Baloncesto León, además precisamente contra nosotros tuvimos esa desgracia. También desapareció el CBS, el Salamanca, que en principio se hizo una apuesta muy fuerte también por el equipo, y bueno, nos hemos quedado solos, pero por poco tiempo. Pues estoy convencido que León, con mi buen amigo Toñín, pues año que viene volverá a ascender, ¿no? Entonces, creo que el tener un equipo en la comunidad, pues teniendo también la comunidad ciudades tan pequeñas, tampoco está tan mal, ¿no? Entonces, ya te digo que a ver si pronto nuestros vecinos de León suben enseguida y podemos ser 2 equipos. Si hablamos de novedades, evidentemente las más importantes son las que se van a producir un poco en cuanto a las reglas que se van a introducir en esta próxima temporada 2000-2001. ¿Crees que van a favorecer al baloncesto ACB, que por fin le van a permitir subir un poco más y ser más dinámico? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la regla sobre todo la regla de los 24 segundos va a ser muy buena para el baloncesto, porque si ya el baloncesto es un deporte espectacular, que estás todo el rato hacia arriba y hacia abajo, pues yo creo que ahora va a ser más, ¿no? Porque ahora hay menos tiempo de posesión y con eso se va a conseguir un juego mucho más vistoso y más veloz, que es en definitiva lo que a la gente le gusta. Yo creo que son reglas positivas. El día que dejes el baloncesto, aunque esperemos que todavía queden bastantes temporadas, ¿te has planteado ya en algún momento el seguir ligado a este mundo? ¿Te ves como entrenador o haciendo otras tareas aquí? Me gustaría seguir ligado al club de toda mi vida, y no me gustaría ser entrenador. No porque una vez que ya tienes tu familia y que estás en tu casa, pues el volver otra vez a viajar de ciudad en ciudad y cambiar no me apetece. Y seguir ligado al club me encantaría, pues porque llevo aquí desde los 15 años, ¿no? Entonces, pues de lo que sea, la verdad es que me daría igual, pero me daría mucha pena desconectar del todo con el club. Háblanos ahora un poquito de algunas personas que han marcado tu carrera profesional y personal. Pues mi primer entrenador del colegio, Javi, que bueno, pues que le tengo mucho cariño y que me dio buenos consejos. Mi padre, que en paz descanse, que siempre fue una persona que nunca se inmiscuyó en mi vida profesional, pero sí que me dio también buenos consejos de cuando él era entrenador y cuando él jugaba. Mi mujer, que me soporta cuando perdemos, que estoy 1 hora sin hablar o un par de horas sin hablar. Y luego, pues yo creo que la persona que más mi seguidora número 1 ha sido mi madre, ¿no? Creo que el deporte como tal es educativo, ¿no? Y yo he viajado mucho y durante tantos años durante tantas temporadas he estado jugando. Yo creo que ella ha sido la persona que todavía recuerdo cuando llovía, iba con el paraguas. Creo que ha sido siempre mi piedra de toque. Y ya para finalizar, pues parece también un poco necesario preguntarte por la selección, ya que tú también has sido internacional absoluto. ¿Cómo la ves de cara ahora a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000? ¿Qué crees que puede hacer la selección? ¿Ha llegado su momento después de Los Ángeles 84 y un periodo un poco...? Sí, yo creo que ya el año pasado se vio en el europeo que España llegó a la final con los italianos, que el baloncesto ahora mismo está bien, ¿no? Ha salido gente joven, gente muy grande y bueno, pues
estar en una Olimpiada ya es un éxito, y luego yo creo que llegar a semifinales pues sería una cosa buena. No va a ser nada fácil, porque a priori equipos que son de más bajo nivel que nosotros seguro que se han preparado concienzudamente solo para las Olimpiadas. Entonces, pues será complicado, pero yo creo que el baloncesto ahora mismo está en un nivel estupendo a nivel de selección. Pues esto es todo, Lalo. Muchas gracias, Sí. Y desde luego esperamos que esta próxima temporada y las posteriores sigan siendo muy buenas para ti y también para tu equipo. Muchas gracias. Pues con esta entrevista a Lalo García queríamos homenajear al que siempre será el número 5 del Fórum Valladolid, al que siempre recordaremos con un cariño inmenso en esta ciudad y yo creo que en toda España. Como decimos, se nos ha acabado ya el tiempo aquí en Valladolid, 20 años en imágenes por esta semana, pero les emplazamos a que no dejen de ver la 8 y a que por supuesto continúen aquí con nosotros la semana que viene. Para todos los que nos han escrito últimamente, que se han puesto en contacto con nosotros a través del Twitter, a través de Facebook, bueno, que sepan que ya tenemos nuestro canal de YouTube abierto, así que búsquennos Valladolid 20 años en imágenes y recuperen todos los programas que les apetezca. Hasta la semana que viene. Adiós.